¿Querés saber por qué siempre te pasa lo mismo en todas tus relaciones de pareja? ¿Te pasan cosas similares y te vuelven a pasar? ¿Querés saber por qué tu mente se queda tildada, atascada en determinados pensamientos? ¿Y qué relación tiene esto con los tres cerebros del cuerpo humano? Hoy te voy a explicar el primer factor que necesitas saber para entender esto. Te voy a estar enseñando por qué se tilda la mente, cómo hablar con tu mente, cómo batallar con el enemigo número uno de la mente y en qué se tilda la mente, en qué puntos de tu vida, en dónde tenés que ir a buscar la raíz de todos tus males, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver el punto número uno, que es la emoción atrapada. Es el primer factor donde se tilda tu mente. Y te voy a explicar qué relación tiene esto con los tres cerebros del cuerpo humano. Antes de explicarte qué es una emoción atrapada, necesito contarte algunas cosas y repasar otras. Los seres humanos tenemos una red neuronal de más de 1.000 millones de neuronas que conforman nuestro cerebro del cráneo. Pero los científicos descubrieron, por si no lo sabías, que tenemos dos redes neuronales más. O sea que tenemos nuestra inteligencia repartida en tres cerebros. Vamos a hablar de cada uno de los cerebros, lo que más me interesa que sepas. Si quieres saber más acerca de ellos, hay muchas investigaciones de científicos que han dedicado su vida justamente a investigar estos temas, ¿ok? Solamente te voy a explicar las cosas que me interesan que sepas para que entiendas lo que es una emoción atrapada. La segunda red neuronal es más pequeña que la del cráneo. Tiene 100 millones de neuronas a lo largo del tracto intestinal. Por lo tanto, nuestro segundo cerebro es el cerebro del intestino. Cuando nosotros decimos estas cosas típicas que decimos cuando nos pasa algo que no nos gusta o que nos gusta, no sé, sentí un nudo en el estómago, se me hicieron mariposas en el estómago. Realmente no estás hablando del estómago, estás hablando del segundo cerebro, que es el intestino. Porque checa, mira, este es mi ombligo. Aquí tenemos el intestino. Y el estómago en realidad está acá, abajo del pecho izquierdo. ¿Ok? Entonces esas sensaciones que sentís realmente no son correspondientes al estómago, sino son correspondientes al segundo cerebro. Lo que más me interesa que sepas del segundo cerebro es que es el encargado de gestionar entre seguridad o peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que gestiona nuestras emociones básicas de supervivencia. Nuestras emociones básicas de supervivencia, cuando vivíamos de forma más precaria en la era de las cavernas, por ejemplo, que no teníamos las ciudades y la seguridad de las casas, estábamos realmente expuestos a muchos peligros de muerte diarios. Entonces realmente nos servían para sobrevivir. Si te venía a atacar un animal y te daba miedo, salías corriendo y sobrevivías. Si te venía a atacar el animal y te daba ira, te salía Hulk, lo matabas y sobrevivías. Si ibas caminando por la selva y veías una huella grande, te anticipabas, te ibas por otro lado y sobrevivías. Pero en la actualidad, ¿a cuántos peligros de muerte estás expuesto? Es muy difícil que todos los días tu vida corra un peligro de muerte. Por ejemplo, yo tengo 51 años. En mis 51 años tengo más o menos, si lo multiplicamos por 365 días de cada año, me da más o menos, creo que como 18.250 días de vida. En esos 18.250 días de vida, realmente mi vida no corrió peligro de muerte esos 18.250 días. Tuve, creo que 6 peligros de muerte en toda mi vida: accidentes, robo, una enfermedad grave. O sea, realmente si te pones a hacer tu cuenta, te va a hacer mucho sentido que tu segundo cerebro realmente no te está un poco confundido en lo que realmente hoy en día es un peligro de muerte. ¿Por qué? Porque
una pareja te ponga el cuerno, no te vas a morir, pero tu segundo cerebro así lo registra como un peligro de muerte, ¿ok? Ahora te lo voy a explicar por qué. Entonces, el segundo cerebro es el encargado de gestionar entre seguridad y peligro. El tercer cerebro es mucho más pequeño, tiene una red neuronal de 40.000 neuronas, pero tiene un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el cerebro del cráneo, y es el cerebro del corazón. El cerebro del corazón está acá, es más o menos así como mi puño, arranca acá y va para este lado, para el lado izquierdo, ¿ok? El cerebro del corazón, lo que más me interesa que sepas es que es el cerebro del corazón puede inhibir neurológicamente los centros transmisores del cerebro del cráneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ritmo cardíaco se sincroniza con las ondas cerebrales, es cuando éste toma el control y hace que el cerebro del cráneo pare todo lo que está haciendo y se concentre en una sola cuestión, lo que está viviendo en ese momento, ¿ok? Sin que lo demás interfiera. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque te voy a dar un ejemplo para que me entiendas a dónde quiero llegar. Por ejemplo, te viene un acontecimiento a tu vida, te llama una amiga y te dice algo que te enoja. ¿Okay? Primero lo registra el segundo cerebro. Tiene que ver si estamos ante un evento de seguridad o de un peligro de muerte. ¿Ok? Como el enojo es una temperatura de la ira, nuestro segundo cerebro lo ve como una alerta roja, un peligro de muerte. ¿Ok? Sientes ese nudo en el estómago, esa sensación en el estómago, que ya sabemos que es el intestino. Ahora, esta información que sentiste en el intestino pasa al cerebro del corazón. Entonces sientes una sensación rara en el pecho que te dura unos 90 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa esto? Porque se está produciendo un cambio en el ritmo cardíaco. Este se tiene que sincronizar con este para que este deje de hacer todo lo que está haciendo y se concentre en sobrevivir, porque la función número 1 del cuerpo es la supervivencia, ¿ok? Entonces, cuando la información llega al cerebro del cráneo, nuestra mente inconsciente, y acá está el kit de la cuestión, condimenta, rotula esta información que le llegó de peligro de muerte, lo rotula con un sentimiento. ¿De dónde saca esta información para rotularlo? De todo lo que te pasó, de que naciste hasta ahora, acerca de lo que te está diciendo tu amiga. Entonces, tu inconsciente va a sacar la conclusión de que, por ejemplo, lo que te está haciendo tu amiga es una injusticia. ¿Ok? Y esa conclusión la sacó de la información que recopiló toda tu vida acerca de esto que te está pasando. Entonces, a partir de ese momento, tu mente se queda literalmente tildada, atascada en este dúo. Sentimiento, emoción. ¿Ok? En este caso que estamos dando el ejemplo es ira con injusticia. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, si yo muevo esto para acá, tu mente inconsciente va a estar viendo si es justo o no es justo que lo mueva. ¿Ok? Si tantito te parece que es injusto que yo mueva esto para acá, te va a dar ira. ¿Ok? Si Pepito estaciona 10 centímetros en la puerta de tu casa, tu mente inconsciente va a estar viendo si es justo o no es justo que Pepito te estacione 10 centímetros en la puerta de tu casa, por ejemplo. ¿Ok? A partir de ese momento, todo pone los lentes de ese dúo. Sentimiento, emoción. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo que está tratando de sobrevivir ante peligro de muerte. Que la mayoría de las veces hoy en día no es tal, no es un peligro de muerte, porque que Pepito te estacione 10 centímetros en el frente de tu casa, no te vas a morir por eso, ¿ok?
Entonces, vamos a seguir. Ok, entonces, a partir de ese momento te vas a quedar así, con el 90% del día pensando en la injusticia con ira de lo que te dijo tu amiga. Y cada vez te va a dar más bronca. Y por más que me digas que sos súper zen, que evolucionaste espiritualmente, o que, no sé, sos una persona muy mental o muy tranquila, como dicen los mexicanos, ni madres. Cuando se te sincronizan los tres cerebros, no hay forma de dejar de pensar en eso. ¿Por qué? Porque es el cuerpo que está tratando de sobrevivir. Pasar las 24 a 96 horas, depende con la magnitud de la emoción que lo sentiste, es cuanto eso lo vas a tener consciente más tiempo. Pasadas las 24 a 96 horas de que se te sincronizaron los tres cerebros, ¿ok? Con un peligro de muerte. Esa información luego pasa a una parte del cuerpo. La mente inconsciente lo aloja en una parte del cuerpo. Existe toda una pseudociencia maravillosa que se llama biodescodificación emocional, que te explica en qué parte del cuerpo se aloja cada emoción. En el video donde te explico la mente y cómo hablar con la mente, te vas a entender porque la mente lo aloja en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, pasa el tiempo y algo de eso ya te pasó, ¿ok? Y está en una parte del cuerpo. Pasa el tiempo y algo de tu presente que ves, te cuentan o te pasa a vos mismo, ¿ok? Te sincroniza ese peligro de muerte, te lo regresa al presente y ahí es donde empieza todo el proceso de la enfermedad, porque el cuerpo de alguna forma lo necesita sacar. Si tú no lo haces conscientemente, el cuerpo lo va a gestionar a través de una enfermedad, porque esa información está almacenada en el cuerpo. Generalmente lo que te lo sincroniza no es tan grave el acontecimiento como lo que te lo genera. Son esos momentos donde dices, ¿por qué estoy tan movilizado si no me pasó nada? Cuando te pasan esas cosas es porque se te sincronizó un peligro de muerte y se te vino al presente de nuevo. ¿Ok? Por ejemplo, la chica que acabo de atender, ella, estábamos trabajando su última emoción atrapada y ella, lo último que la había movilizado había sido que se enteró que el novio de una amiga, que ella ni siquiera conocía a la chica, ni siquiera conocía al novio de la chica, nada, se enteró que le habían puesto el cuerno, ¿ok? Entonces la había movilizado mucho y ella me decía, pero yo no entiendo por qué estoy tan movilizada porque, o sea, yo ni la conozco a la chica, claro, pero cuando estuvimos trabajando resulta que su exnovio, no el anterior, sino el anterior a ese, había tenido una situación muy parecida a lo que le contaron cuando cortaron, ¿ok? Entonces, eso era lo que se lo había generado y lo que le contaron se lo sincronizó, ¿ok? Y ahí empieza todo el proceso de la enfermedad, porque el cuerpo lo tiene que liberar. Espero que este concepto de emoción atrapada te haya quedado claro porque es una de las principales cosas por las cuales se tilda la mente. La mente se tilda en dos cosas, la emoción atrapada que lo acabamos de ver y los espejos que te los voy a explicar en el siguiente video. Si tú quieres ir mucho más rápido, te invito a que compres mi libro, aquí abajo te dejo el link. Y si no, te puedes suscribir al canal de YouTube y activar las notificaciones porque te voy a estar subiendo toda la información para que tú puedas trabajar con tu mente. Primero tienes que entonces aprender las cosas básicas, que son mis primeros 5 videos van a ser las cosas básicas para que tú sepas por qué se tilda la mente, la emoción atrapada al espejo, cómo hablar con la mente. Después te voy a explicar cuál es el enemigo número 1 de la mente con el cual vas a tener que batallar. Te voy a enseñar a manifestar. Y eso va a ser en los 5 primeros videos. Y luego te voy a estar subiendo los videos para que sepas
en qué punto de tu vida tienes que buscar para hacerte consciente, para que puedas identificar la raíz de dónde salió el patrón. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos en el siguiente video en el que te voy a explicar qué es un espejo y te mando amor y gratitud de mi corazón a tu corazón. Nos vemos.